Ahora vamos a desarrollar el tema sobre clases de fracciones. En esta ocasión vamos a clasificar las fracciones de acuerdo a sus términos, o sea, de acuerdo a su numerador y denominador. Por eso, las fracciones se clasifican de la siguiente manera. Nombre de la fracción, vamos a ver su característica y algunos ejemplos que vamos a escribirlos. Primeramente, leamos las características. El numerador es menor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador, va a ser menor que la unidad. Estas son las fracciones propias. Entonces, cuando desarrollamos anteriormente y hablamos sobre fracciones y los graficamos y los representamos en la recta numérica, hemos hecho fracciones propias, ¿verdad? Donde el numerador era menor que el denominador, donde solamente graficábamos una sola unidad, y también cuando representábamos en la recta numérica, también solamente llegábamos hasta el 1, ¿verdad? Primeramente avanzábamos hasta lo que nos indicaba el denominador y luego solamente pintábamos o avanzábamos hasta donde nos indicaba el numerador, ¿verdad? Esas fracciones eran llamadas fracciones propias. Vamos a hacer algunos ejemplos sobre estas fracciones propias, como por ejemplo 4 séptimos, numerador menor que el denominador. Otra, 3 octavos, también numerador menor que el denominador. Otra, 1 medio, numerador menor que el denominador. Otra, 9 catorceavos, numerador menor que el denominador. Y estas también, como dice aquí en rojito está, son menores que 1, o sea, menores que la unidad. Y ya algunos ejemplos ya lo hicimos, ¿verdad? Y también cuando hacemos ejercicios sobre estas clases de fracciones, también vamos a desarrollar otros ejemplos más para seguir recordando sobre las fracciones propias. Ahora, la siguiente, primeramente su característica de esta clase de fracciones. El numerador, dice, es mayor que el denominador. Y si es el numerador mayor que el denominador, entonces va a ser mayor que 1, mayor que la unidad. Estas son llamadas fracciones impropias. Fracciones impropias, donde el numerador, como aquí lo voy a escribir, es mayor que el denominador. Esta fracción es mayor que la unidad. También lo hemos graficado y lo hemos representado en la recta numérica, cuando hicimos un ejercicio similar a esta fracción, ¿verdad? Similar, donde el numerador era mayor que el denominador. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que graficar otra unidad dividida en lo que el denominador nos indicaba para poder completar
lo que nos pedía el numerador, ¿verdad? Que sombreáramos. Por ejemplo aquí, 9 tercios. Ustedes saben que el denominador es el que indica a la unidad cuántas veces vamos a dividirlo, ¿verdad? Entonces, si me está indicando que divide en 3 a la unidad y lo sombré 9, no hay lógica, ¿verdad? Pero si yo realizo otro gráfico, otra unidad también dividida en 3, porque eso es lo que me indica el denominador, entonces voy a completarlo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es mayor que la unidad, porque va a haber más que 1, dividido de acuerdo, otra vez menciono, de acuerdo al denominador. Otro ejemplo, por ejemplo, 12 séptimos, también. Aquí también tengo que graficar más de 1, pero siempre dividido en 7 esa unidad. Otro, 18 novenos, también. Otro, 20 quintos, también, ¿verdad? Entonces, todas estas fracciones que he escrito son fracciones impropias, mayores que la unidad, y lo contrario de las fracciones propias, ¿verdad? Porque aquí los numeradores son menores, los mayores son los denominadores. Aquí es al revés, los numeradores son mayores y los denominadores menores. Y también la diferencia es que aquí la unidad es mayor que estas fracciones propias. En cambio aquí es menor que estas fracciones impropias. Ahora, las siguientes clases de fracciones, la siguiente clase de fracciones son fracciones que siempre van a estar relacionadas 2 o más fracciones. ¿Por qué? Porque su característica es que los denominadores son iguales. Entonces, aquí los denominadores van a ser iguales. ¿Pero de quién? ¿De uno solo? No, pues no tiene lógica. Tienen que ser de 2 o más fracciones. Entonces, estas fracciones llamadas fracciones homogéneas son un grupo de 2 a más, donde tienen el denominador común, el denominador igual. Como por ejemplo, este grupo de fracciones, 4 séptimos, por ejemplo, 2 séptimos, 8 séptimos, 9 séptimos. Estas fracciones son fracciones homogéneas. Cuando los 4, ¿verdad? Los 4 son fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Sus denominadores, como dice aquí, son iguales. ¿Cuál es el denominador común en estas 4 fracciones? El 7, en este caso, ¿verdad? Entonces, las fracciones homogéneas siempre van a estar de 2 a más. Porque si fuese uno solo, no sería fracción homogénea. No tendría lógica. Sería bien fracción propia o fracción impropia, de acuerdo a lo que están indicando sus términos, ¿verdad? De acuerdo a lo que están indicando sus términos, cada una va a ser bien fracciones propias o fracciones impropias. Muy bien. La siguiente también trabajan en grupos, porque acá dice que ese grupo de 2 o más son los que tienen denominadores diferentes, llamadas fracciones
heterogéneas. Heterogéneas es cuando no son iguales sus denominadores, diferentes sus denominadores, como por ejemplo 1/6, 4/3, 8/15, 3/9. Todos los 4 tienen diferentes denominadores, pero son más de uno, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, si fuese uno solo ya no serían fracciones heterogéneas, sino serían bien propias o bien impropias. No se olviden que las fracciones homogéneas y heterogéneas siempre tienen que ser más de uno, para poder identificarlas si son fracciones homogéneas o heterogéneas. Ahora, hablemos de la siguiente clase de fracción, donde el denominador o los denominadores son iguales a la unidad seguida de ceros, o cero también, como por ejemplo 4 décimos, que es una fracción decimal, ¿verdad? Porque las fracciones decimales son las que tienen en el denominador a la unidad, aquí está 1, seguida en este caso de un 0. Como está un 0, seguida de un 0, entonces es fracciones decimales. Pero ojo, tiene que estar primeramente la unidad. Yo no puedo acá poner otro 5 o 0, no sería fracciones decimales. Podrían ser propias o impropias, pero no decimales. Tiene que estar en el denominador la unidad seguida de un 0. Otro, 6 centésimos. Aquí tiene la unidad seguida de 2 ceros. Otro, 8 milésimos, ¿verdad? También la unidad seguida de 3 ceros. Otro ejemplo, 5 centésimos. Entonces, estas 4 fracciones son llamadas fracciones decimales. Cuando tenemos como denominadores a la unidad seguida de ceros, son fracciones decimales. ¿Por qué decimales? Porque, como dice acá, el denominador es la unidad seguida de ceros. Y estas fracciones, dividiéndola, se convierten, como ya ustedes conocen, a números decimales. Que más adelante también vamos a ver cómo se convierten, o al revés, ¿no? Un número decimal a estas fracciones decimales. La siguiente son fracciones donde el numerador y el denominador son iguales, tienen el mismo término, el mismo número de término. Por ejemplo, 8 octavos, 8 es igual a 8. Otro, 14 catorceavos. Otro, 7 séptimos. Otro, 5 quintos. Todas estas 4 fracciones son iguales a la unidad. ¿Por qué? Porque si yo lo divido 8 entre 8, va a ser 1, ¿verdad? Va a ser 1, por eso dicen que son iguales a la unidad. Además, estas fracciones, cuando dividimos y hacemos una división, decimos que un número dividido consigo mismo es igual a 1, ¿verdad? Aparte, estas fracciones también forman parte, son un complemento
de las fracciones impropias. ¿Pero por qué, profe? Porque ya saben ustedes que estas fracciones impropias son mayores que la unidad. Entonces, una de ellas va a ser pues entera, ¿no? Entera. Por ejemplo, si yo grafico esta, 9 tercios, voy a tener que hacer 3 gráficos y 3 unidades, ¿verdad? Divididas en 3. Y 2 de ellas van a ser completas. 2 de ellas, hasta los 3, van a ser completas. Van a ser fracciones, cada una iguales a la unidad, porque me va a salir 3 entre 3, 3 entre 3 y 3 entre 3 para llegar a 9, ¿verdad? Aquí también, por ejemplo, 12 séptimos, también 12 séptimos. Voy a tener que graficar 2, donde una de ellas va a ser 7 séptimos, ¿verdad? Entonces esa fracción 7 séptimos va a ser fracción igual a la unidad, porque su numerador es igual que el denominador. Entonces, todas estas fracciones que estamos estudiando, las propias, las impropias, las homogéneas, las heterogéneas, las decimales y las iguales a la unidad, son las fracciones que son denominadas por los términos, como dije en un principio. ¿Términos de quiénes? De los numeradores y los denominadores. De acuerdo a eso, se están clasificando estas 6 clases de fracciones. Y con estas 6 clases de fracciones vamos a desarrollar ejercicios como por ejemplo compararlas entre ellas. Vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir, y operaciones combinadas con estas 6 clases de fracciones. Incluso vamos a graficarlas ahora ya con su nombre, ¿verdad? Con su nombre. Ahora sí ya vamos a conocer o recordar, porque ya ustedes ya saben cómo se llaman, ¿verdad? Ya están recordando cómo se llamaban cada clase de fracción. Entonces, siempre que hacemos un ejercicio, que hagamos de ahora en adelante un ejercicio, vamos a mencionar qué clase de fracción es. ¿Correcto? Entonces, no se olviden. Siempre recuerden estas clases de fracciones.